pues el ejercicio, pues ya lo intentaron hacer bien, función auxiliar y todo. Y vamos a ver la forma matemática, cómo se puede hacer eso. La forma matemática puede ser de dos formas. ¿Sí? Una forma puede ser, digamos, entre comillas, a pedal, ¿sí? Y otra forma es utilizando el criterio de Routh-Hurwitz. Si no lo recuerdan, el criterio de Routh-Hurwitz es para conocer la estabilidad absoluta y relativa de los sistemas, y es un método donde él genera una matriz y entonces haya pues un valorcito donde el sistema oscila, un límite que realmente es el límite en el que nosotros estamos variando. Sin embargo, vamos a ver primero el método a pedal. La vez pasada hicimos este ejercicio, este 1 sobre S que multiplica S más 1 por S más 2, ¿sí? ¿Y cómo se haría? Ese ejercicio, por lo tanto, Pero bueno, tiene que compartir pantalla, ok. ay, claro, como acaban de dar. Gracias, don Carlos. Entonces, la vez pasada hicimos este ejercicio, 1 sobre S por S más 1 por S más 2, ¿sí? Y vamos a ver cómo se hace, cómo se puede hallar el Kp, o bueno, el Kc, el valor de K que hace oscilar el sistema y la frecuencia a partir de este. Por lo tanto, es muy simple. Pues primero cerramos el lacito, ¿sí? Si no acordamos de cómo cerrar el lazo, simplemente al denominador le sumamos el numerador. Si lo recuerdan, ¿cuándo es con retroalimentación unitaria? ¿Sí? Sí, al denominador, ve, al numerador se le suma el denominador. Ve al revés. Al denominador se le suma el numerador. Ujú. Entonces, es algo así. Voy a poner acá, eh, pizarra, ¿sí? Esa es mi pizarra. Entonces, en este caso, es 1 sobre S al cubo más 3S al cuadrado más 2S más Kp. Ve, más 2S. Este es el sistemita original, ¿sí? Es Sí. decir, eso es este sistema. Eso es este sistema. Cuando lo retroalimentamos, esto es G, de S. Cuando lo retroalimentamos, entonces tenemos que el sistema lo vamos a multiplicar por una ganancia, ¿sí? Por una ganancia K. Ah, una ganancia K. Obviamente también debe ir el sistema. Lo único que estamos haciendo es multiplicar por una ganancia K. Sí, para colocar auxiliar el sistema. Por lo tanto, entonces si nos devolvemos para acá, entonces, si hacemos álgebra de bloques, eso era que el de arriba sobre uno más o menos el de arriba por el de abajo. O simplemente si tiene retroalimentación unitaria, es decir, que esto acá es una línea que vale 1, entonces simplemente al numerador le sumamos el denominador. En este caso, entonces, ¿quién es el numerador? Uno. 1, no por, bueno, entre comillas, pero resulta que la K multiplica la función de referencia, es decir, que la K aparece arriba, ¿sí o no? Ujú. K por la función de referencia. Sobre, entonces, el denominador, ¿quién es? Es el mismo más el denominador, es decir, más K, ¿cierto? Este es el sistema en lazo cerrado. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Simplemente al
denominador le suma el numerador. Y el numerador obviamente tiene la K porque multiplicamos estos dos de acá. ¿Sí? Bien, bien. Ahora, dime. No, no, está diciendo que sí. Ah, ya, listo. Listo. Entonces la primera manera es muy sencilla, o más que sencilla, es eh, muy simple la conversión y es simplemente convirtiendo S en JW. Esta es la primera forma. Ese es el criterio de cómo es que se llama ese man. Ru. No, no, este todavía no es el de Ruth Hurwitz. Este, digamos que es un método a pedal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente al denominador, ¿sí? Que el denominador es el que hace oscilar el sistema, ¿sí? Es el que tiene la dinámica y es el que indica si oscila o no. Entonces, recuerden que es una eh, ecuación característica. La ecuación característica es simplemente el denominador en lazo cerrado igualado a cero. O sea que en este caso, nuestra la ecuación característica, la ecuación característica, ¿quién es? Es s al cubo más 3s al cuadrado ah, más 3s al cuadrado más, ¿cuánto llevamos esto? Más 2s más 2s más k igual a cero. Esta es nuestra ecuación característica. Simplemente es el denominador, el lazo cerrado, igualado a cero. ¿Sí? Y entonces nos dice que donde haya S, la reemplacemos por JW. ¿Sí? Entonces, S igual a JW. Acá ya tenemos la primera S. ¿Cuánto vale J? Que despejándola de ahí, ok. No, no, no. ¿Cuánto vale J en su concepto? El imaginario. ¿Cuánto vale J? Mm, ¿Cuánto vale? Sí, señor. En matemáticas, ¿cuánto vale J? Ah, yo no me acuerdo. Mm, no era uno. No, porque uno no es imaginario. Entonces, Raíz cuadrada de menos uno, ¿no es? Correcto. ah, Raíz cuadrada de menos uno. ¿Lo recuerdan? pues, Ese es el yo no me valor. Profe, acuerdo. pero espere, ¿eso que estamos haciendo, qué es eso? Todo eso. Este- Esta es la forma matemática para saber cuáles son los valores de K y W. Lo que De usted, lo que estamos. exacto, Eso lo que no usted. tiene un nombre así como tal, ok. No, 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 eso es el procedimiento matemático para conocer los valores críticos de una ecuación de diferencia o una función de transferencia. Ah, ya, 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 listo. Listo. Entonces, esto es S. Entonces, simplemente donde haya S lo reemplazamos por este valor, ¿cierto? Entonces ya sabemos, por ejemplo, que aquí esta S es JW. Y hay S cuadrado y S al cubo. Entonces necesitamos saber cuánto vale S cuadrado y S al cubo. ¿Cuánto valdría S cuadrado? Entonces, J al cuadrado más W al cuadrado. ¿Y cuánto vale? ¿Y cuánto debería? B, perdón, es sin el más, es sin el más. Entonces, ¿cuánto sería eso? Raíz de menos uno al cuadrado por W cuadrado. Menos W al cuadrado. Menos W al cuadrado. Perfecto. Ya tenemos el valorcito de S al cuadrado. ¿Y cuánto valdrá S al cubo? ¿Cuánto valdrá ese al cubo? Eh, eh,
pues sería multiplicar ese cuadrado por ese, ¿cierto? Esa es Sí, una forma. Entonces, Ujú. tenemos que ese cuadrado vale menos w cuadrado y ese vale j omega. Entonces sería menos doble omega al cubo por por j, S. Ah, por J. ¿sí? Sí. ¿Por qué por J, profe? Ah, Porque Pues, no podemos dejar menos 1, ¿sí? Ahí ya está. Vamos a suponer que vamos a hacer que hay algo s a la 4. Es decir, ¿quién? Elevar este s al cuadrado, es decir, menos w cuadrado al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto valdrá s a la 4? Simplemente omega a la 4. Y nosotros podríamos seguir haciendo todos los reemplazos, pero solo nos interesan los tres primeros, ¿cierto? Entonces, miremos, a ver, s al cubo. ¿S al cubo cuánto dio? Menos w al cubo por j más 3. ¿Cuánto valió ese cuadrado? ¿Cuánto valió ese al cuadrado? menos W al cuadrado. Correcto, entonces menos 3 w al cuadrado más 2 por s. ¿Pero cuánto vale s? Dice JW. Correcto, entonces 2 jw más k y esto es igual a 0. ¿Bien? sí. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Es esto que tenemos acá. Entonces jw al cubo, al cuadrado y el normal. Entonces vea, esto fue lo que acabamos de hallar allá hacia el lado. Bien. Ahora, ¿de dónde saldrá este KCR igual a 6, KP igual a 6 y W raíz de 2? Resulta que entonces tenemos una ecuacioncita sencilla acá, donde hay una parte que tiene una parte imaginaria y hay otra parte de la ecuación que no tiene parte imaginaria. Entonces podemos partir esa ecuación en dos. Una ecuación que tenga parte imaginaria menos omega al cubo j más 2jw igual a 0. Uy, que se escucha tan feo. Ni idea. Más kp igual a 0. Entonces, ve, una forma. Entonces, la forma como se puede trabajar es esta. Simplemente separamos lo que tenga j a un lado igualado a 0 y lo que no tenga j en otra ecuación. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Algún misterio? No. Listo. Primera pregunta de la vez pasada, de pronto si lo recuerdan. ¿En cuánto fue que osciló este sistema y cuál era su periodo? Mm, Listo, si no lo recuerdan, miremos a ver el videito de la vez pasada, porque Eso yo lo he visto como 3 veces y sigue apareciendo en 0. ¿y sigue pareciendo qué? Visualización es 0. Y la No lo de menos. posible. Véalo ahí. Listo, entonces vea, tenemos, pues más bien la tablita. Por favor. El que pesiteo. Véalo acá. Si no lo recuerdan, el sistema osciló en K igual a 6 y con un periodo de 4.437. ¿Sí? Eso fue así experimentalmente, variando el KP a mano, ¿sí? Bien, vamos a ver matemáticamente ese sistema realmente en cuanto oscilaba. Entonces, de acá, Profe, qué simplemente, pena volver a explicar dónde salió eso. ¿qué cosa? Lo que acabo de hacer acá, que se paró con dos columnas. De acá de la ecuación, de Lo que hizo de último ahí en el tablero. por eso, la ecuación característica, entonces tiene una parte con J y una parte sin J.
¿sí? Entonces, simplemente términos comunes. Todo Ah, ya, ya. una ecuación con lo que tiene J y otra Sí, ecuación con lo que no tiene J. listo. Bien, listo. Entonces vamos a coger lo que no tiene J. Entonces simplemente despejemos, perdón, aquí la primera parte, la que tiene J. Entonces, en primer lugar, si hacemos factor común J, lo mandamos al otro lado, entonces simplemente J se va con J, ¿cierto? Si lo saco Sí. como factor común y lo mando a dividir, entonces simplemente desaparece. Y me queda W menos W al cubo menos W al cubo más 2W es igual a 0. Van a salir tres valores. Entonces, puedo sacar menos W como factor común ¿de quién? De, de De 2 más W, W al cuadrado. W cuadrado menos 2 Sí. igual a 0. Perfecto. ¿Qué ocurre? Entonces tenemos tres valores de W. ¿Sí? ¿En dónde? En W igual a 0. W igual a 0. ¿Sí? Haciendo que, pues, menos W igual a 0, pues el menos se va para abajo, queda W igual a 0. Y la otra ecuacióncita queda W igual a, el 2 que está aquí sumando, pasa al otro, restando para el otro lado restar, y simplemente a ese valor se le Dos. saca raíz de 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos los valores de W que hacen 0 la ecuación. Obviamente, una frecuencia igual a 0 no nos sirve. ¿Por qué? Porque quiere decir que el sistema está muerto. Y el sistema no está muerto, el sistema hace de todo. Entonces, este W igual a 0 no nos sirve para el cálculo. Entonces, finalmente, ¿cuánto vale W? W vale raíz de 2. Bien. Entonces, reemplazando eso en esta, entonces, ¿cuánto sería? Raíz de 3, B menos 3 por W. ¿Cuánto vale W? Raíz de 2 el cuadrado más K igual a 0. ¿Sí? Entonces esto es, cuadrado se va con raíz, menos 3 por 2 menos 6, más K debe ser igual a 0. Por lo tanto, ¿K cuánto vale? 6 menos K vale 6. 6. El mismo 6, el mismo 6 que hallamos experimentalmente, nosotros variando la mano, véalo acá, el K crítico vale 6. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué nos valió W2 si aquí dice 4.4? Porque no es uno sobre la frecuencia. Tal cual, pero como esto es en radianes, Ujú. no es 1 sobre la frecuencia, sino que hallamos fue la frecuencia y nosotros necesitamos el periodo. Entonces, el periodo crítico realmente es 2pi sobre la frecuencia. ¿Y eso cuánto sería? 2pi sobre raíz de 2. ¿Cuánto les da? Ah, che. Por 2 por 2. Será mi calculadora. 4.44. Oh, ay. 4.44 segundos. Perfecto. Nosotros la vez pasada hicimos esto a mano, 0.442. Este es el valor realmente matemático de la oscilación del sistema. ¿Sí? Nosotros experimentalmente, ¿qué valores hallamos? Hallamos Pues sí, estuvo bien 6 y técnica. 4.437, pero esto fue usando la herramienta de MATLAB y las oscilaciones pues puede que no fueran tan perfectas ni nada. Realmente el valor exacto es este de acá.
Véalo acá. A igual a 6 y PC igual a 4.442. Este es el valor. Resulta que MATLAB pues nos hace, resuelve estas ecuaciones tan simples simplemente con este pedacito de código. Se los voy a pegar en el chat. Por favor, cópienlo y ejecútenlo y lo miramos. Ah, y empezó ese hijo de puta de rollo. Se quedó pegado. Ve, no me funcionó. Algo no le funcionó. Se quedó pegado el computador. No hay problema. En algún momento él despega, pero Ya ves otra vez. Eso ya entre comillas, profe. sí, señor, comilla simple. No, no muestra nada. Ah, tan pelota. Bueno, es que en primer lugar es en el punto y coma, para que muestre. Pero a mí me da error por algún motivo. Si usted le quita el punto y coma, le muestra la solución. ¿Cuál punto y coma, profe? El punto y coma, el punto y coma al final. Ah, ya. Sí. ¿Sí? Bueno, yo tengo como algo desconfigurado. ¿Me pueden mostrar su pantalla, porfa? Yo lo puedo dejar de compartir. A alguno de los dos que le haya dado. Si no fue que le dio a los dos. Ya le muestro. Gracias. A mí no me muestra nada. Juli, ¿no estás compartiendo? ¿Cómo no? Sí. Ay. Ya. Le di en compartir nada más. Ya. Listo. ¿A Carlos no le da estos resultados de ahí? No, a mí no me da nada, me sale error. Vea, pues entonces Juli es la única beneficiada. Bueno, ya de todo modo, miremos la pantalla de Juli, Carlos, y nos dice que hay tres ganancias, obviamente por el método numérico que él soluciona. La ganancia cero no nos sirve porque quiere decir que el sistema puede estar muerto. Entonces los dos valores reales son un K igual a 6. ¿Sí? Ahí está perfecto. ¿Sí? Sí. Y nos dice que tenemos también tres frecuencias. Una frecuencia en cero que no nos sirve. Y dos frecuencias, una positiva y una negativa en el mismo valor. Obviamente no vamos a tomar la negativa porque una frecuencia negativa implicaría un tiempo negativo y tiempos negativos no se analizan. Bien, entonces simplemente W nos queda que 2 a la 1 medio. ¿Cuánto es 2 a la 1 medio? Raíz de 2, que fue el valor que hallamos. Entonces ahí MATLAB nos resuelve la ecuacióncita. Muchas gracias, Juli. Deja de compartir, pero yo seguiré compartiendo. Listo, gracias. No sé si a Carlos le muestra mi mismo error. Entonces debe ser de la versión de MATLAB. ¿Qué muestra este mismo error, Carlos? Sí. Sí. Ah, entonces es por la versión de MATLAB. Ah, no, espere. Pues me muestra algo parecido, pero. Ah, no, mentira, sí, me sale otro. Sí, es el que me sale. Sí, no, entonces la Es versión de MATLAB, supongo que la función cambio. sol, sí, cambió, se actualizó. Pero bueno,
Entonces yo busco la funcioncita y se las muestro ya la siguiente clase. Pero entonces acabamos de demostrar el método numérico para hallar, Esa está más fácil. ¿sí? Sin O sea que embargo, yo podría resolver el ejercicio ese correcto, con esto. correcto. Y lo vamos a Uy, qué resolver. chévere. ¿Sí? Y lo vamos a resolver, sí, pero primero vamos a hacer la segunda forma. Esta, entre comillas, es la forma dura para quien no sabe manejar Rutherford, porque esta es a pedal. Si la función de referencia es más grande, la ecuación se nos crece, da un término por allá de potencia par, dependiendo de dónde esté la retroalimentación de K. O sea, ahí hay una cantidad de cosas que podrían hacer el sistemita más complejo. ¿Sí? Vamos a ver entonces ahora el mismo ejercicio por Rutherford. ¿Recuerdan cómo se aplica Rutherford? Entonces, si no lo recuerdan, yo les envío un documentico eh, que Bueno, increíble. tenemos ese documento que se está mostrando. Señor, Nosotros tenemos ese Sí. documento que se está mostrando. ese lo subo hoy, Ah, porque lo organizo para saber hasta dónde llegamos, para no subirle toda la información así de chorro. Sí, entonces, en un segundito que increíblemente no lo tenía abierto, se lo subí ayer y no lo tenía abierto. Entonces resulta que los Hurwitz nos permite encontrar esos mismos valores, ¿sí? Pero de una forma más fácil, pues con el método matricial de él. Como, si no recuerdan el método, es una matriz, lo primero es hallar la ecuación característica, es decir, el denominador en lazo cerrado igual a 0, que es el que nosotros ya tenemos. Luego, simplemente hay que mirar que los coeficientes estén completos y no sean negativos. Y finalmente, se deben organizar en una matricita de esta forma, donde en la primera fila van los coeficientes pares, en la segunda fila los coeficientes impares. Y finalmente se resuelve es con estas formulitas de acá, ¿sí? Y finalmente, entonces nos muestra los valores, digamos, matricialmente, y para que sea estable, la primera columna no debe cambiar de signo. Cada vez que cambia de signo, indica un polo al lado derecho del plano complejo S. Y con un solo polo que tenga al lado derecho, el sistema es inestable. Mm, Si lo recuerdan de hace mucho tiempo. pues sí me suena, pero de Sí, verdad como que me acuerdo bien, ¿no? no, yo sé. Por eso vamos a hacer entonces este ejemplito de acá. Entonces nos vamos a volver para nuestra pizarrita. Y voy a borrar para hacer entonces el mismo ejemplo por rotura. Ah, pero no lo quiero borrar completo. Entonces, ¿qué va a ocurrir o qué vamos a hacer? Ya no vamos a hacer el reemplazo de S por JW. ¿Sí? Ya no vamos a hacer eso, sino que vamos es a aplicar el criterio de Red-Hurwitz. ¿Cómo se hace? Entonces, lo primero es definir los coeficientes. ¿Sí? Y los coeficientes se hacen A sub 0 es el que acompaña S a la máxima potencia. ¿Sí? Entonces, A sub 0 acá, ¿quién es? ¿Cuánto vale el coeficiente que acompaña a la máxima potencia? Sería uno. Correcto, vale 1. A sub 1, ¿cuánto vale? El que acompaña a la siguiente. Correcto. A sub 2, 2, perfecto. Y A sub 3, 0. no, A sub 3 este es S a la 2, S a la 1 es el de S a la 0. Que S a la 0, cualquier cosa a la 0 es 1. Es decir, que es el término, o sea, que es el término independiente. A sub 3 es K. ¿Bien? Entonces, ¿existen todos? Sí. O sea, ninguno es 0. ¿Todos son positivos? Sí. Entonces podemos continuar. ¿Sí? Entonces podemos continuar y nos dice, haga la matriz.
todos los pares arriba. ¿Sí? ¿Quiénes son los pares? Entonces, son A sub 0, perdón, lo pongo más a la derecha. Entonces, A sub 0, que es igual a 1. ¿Quién más es par? A sub 2. A sub 2 es igual a 2. ¿Existe A sub 4? No, es 0. Entonces hasta ahí llegamos. En la segunda fila ponemos los impares. Es decir, A sub 1 igual a 3 y A sub 3 igual 3 a igual K. a K. Correcto. Luego, ¿qué nos dice? Halle B1. B1, ¿cómo se halla? Vea la formulita acá. Entonces, B1 va a ser igual, pongámoslo acá al ladito, entonces B1 es igual a sub 1 por A sub 2. Entonces, A sub 1 por A sub 2. A sub 1, 3 por A sub 2, que vale 2. 2 Bien, vamos a ver. menos A0. Menos A sub 0 menos A sub 3. Menos A sub 0, 1 por A sub 3, que vale K. ¿Sí? Sobre A sub 1. Bien, entonces finalmente, ¿eso cuánto es? 3 por 2, 6, menos K. Sobre A sub 1, que A sub 1 vale 3. Es decir, que este 3, según este 3 de acá, y nos queda simplemente 2 menos K. ¿Sí? Sí, pues A sub 1 vale 3. Entonces esto aquí arriba da 3 por 2, 6, menos K sobre 3. Uy, me equivoqué. Entonces no, más bien dejemos esta argumentación. ¿Sí? Claro, le había quitado solo ultra al primero y no al segundo. Qué belleza de matemático. Entonces ya, B sub 1 vale 6 Menos K menos K sobre 3. sobre 3. Correcto. B sub 2. B sub 2, si notan, implica tener A sub 4 y A sub 5. Y no tenemos ni A sub 4 ni A sub 5. ¿Sí? Entonces no va. Pero entonces el ejercicio termina cuando ¿qué? Cuando la columna, cuando el ejercicio, cuando tenga en las últimas dos filas ya un término. ¿Sí? Entonces nos falta hacer la última fila, C sub 1. ¿Sí? Si no lo recuerdan, véanlo acá. Ay, qué cosa tan aburrida. Permitir mi acción para este sitio. Permitir. Entonces. No, ¿qué es eso? Entonces, el ejercicio termina cuando en las dos últimas filas hay un solo término. ¿Sí? Entonces, acá lo que nosotros tenemos. Ay, que se me hizo mi pizarrita. A ver, María. Entonces, acá, ¿cuánto vale B sub 2? B sub 2 vale 0. ¿Sí? ¿Por qué B sub 2? Si lo notan, está en términos de A4 y de A5. Y A4 y A5 no existen, entonces esto es 0. Entonces, como es 0, es como si no existiera. Bien, ahora vamos a hallar. Están lavando ropa. Madrugan a lavar ropa, qué juicio. Listo. Entonces C sub 1, vamos a hallar C sub 1. ¿Cómo se halla C sub 1? Véalo acá. Como B sub 1 por A3. ¿Sí? Entonces C sub 1 es B sub 1, que es 6 menos K Por K. sobre 3 por A sub 3, que A sub 3 es K, es por K menos
A sub 1 por B sub 2, A sub 1 vale 3, pero B sub 1 vale 0, sobre B sub 1, sobre B sub 1, que B sub 1 vale 6 menos K sobre 3. ¿Sí? Esto vale 0, entonces me queda este término con este término se va con este término, y finalmente me queda simplemente K. ¿Sí? ¿Algún problema con el procedimiento o breve? ¿O ya se acordaron más o menos? Sí, Perfecto. ¿Carlos? ¿Carlos está en línea? Sí, sí, pero Ah, listo, bien. ¿Se acordó bien ya de esto? pues sí, hay alguito. Bueno. Entonces, vea, para que el sistema sea estable, o el criterio de Hurwitz de estabilidad relativa nos dice, pues, el sistema es estable, voy a ahorrar acá, si toda la primera fila no tiene cambios de signos. Si toda la fila es positiva, el sistema es estable. ¿Sí? Entonces, 1 es positivo. Sí, 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 sí. Bien. 3 es positivo. Sí. Sí. Voy a brincar al último. K es positivo, pues para que K sea positivo, ¿K cuánto tiene que valer? Pues K tiene que ser mayor de 0. ¿Cierto? Si K es mayor a 0, entonces este término también es positivo. Y vamos a Pero analizar el último, señor. eso pertenece a esa misma columna, ok. Claro, claro, todo esto es una sola columna, todo esto es una sola columna. ¿Sí? Entonces está la primera columna. Y solo se analiza Ya. la primera columna. Sí, para que no vayan a ponerse a mirar, pues lo otro ni siquiera importa, es solo la primera columna la que importa. Y vamos a analizar, y entonces B, para que el sistema sea estable, o conozcamos el límite, B sub 1 tiene que ser mayor a 0, entonces simplemente 6 menos K sobre 3 tiene que ser mayor a 0 para que el sistema sea estable, ¿cierto? Y entonces, 3 que está multiplicando, B que está dividiendo para el otro lado multiplicar, 3 por 0. Perfecto. Entonces nos queda simplemente este término de acá, ¿sí? Y entonces, 6 que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces, K mayor a menos 6. Y tengo un menos 1 acá, y cada vez que uno manda a multiplicar o a dividir el menos 1, ¿qué pasa con la desigualdad? Cambia de sentido, ¿cierto? Entonces K tiene que ser igual a menos 6 sobre menos 1, lo que implica que K debe ser menor a 6 para que el sistema sea estable. Si es mayor a 6, el sistema es inestable. Pero ¿qué pasa cuando K es igual a 6? El sistema es oscilatorio, ¿sí? Ese es el valorcito que nosotros necesitamos, y como nos dimos cuenta, K es el valor que hace oscilar este sistemita, ¿sí? Tanto por tanteo, ¿sí? Aunque la palabra suene feo, pero pues experimentalmente es por tanteo, ¿sí? Que K es igual a 6, como por el método que vimos anteriormente, reemplazando a S igual a JW, también nos dio K igual a 6. Ahora, Roth-Hurwitz también nos dice que Roth-Hurwitz también nos dice que K es igual a 6. Ya tenemos K igual a 6, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué hay que hallar? El periodo. Profe, ¿Cómo? ¿usted por qué fue lo que cambió el de menor a, de mayor a menor? Cada vez que uno manda un valor negativo al otro lado de la desigualdad, perdón, voy a ponerle más general, cada vez que usted mande, por ejemplo, menos AX mayor a B, cada vez que usted mande a dividir o a multiplicar un número negativo, la desigualdad cambia. Por ejemplo, en este caso, para poder enviar menos A al otro lado, es un número negativo. Es decir, el signo cambia
Ah, No, ya, ya. menos A. Cada vez que usted mande a multiplicar o a dividir un número negativo. ¿Sí? Listo. Entonces acá, como tenemos menos 1, lo mandamos a dividir, el signo, ese nos cambió. Listo. Ahora vamos a resolver lo que falta, de donde sacamos a w cuadrado, ¿cierto? Uy, pucha, ¿qué pasó? Listo. W cuadrado. Entonces resulta que w cuadrado sale, uy, ¿qué? ¿Qué están jugando tapitas o qué? ¿Aló? Profe, Bueno, se me perdió mi pizarra. Entonces, resulta, eso, muchachos, muchachos, profe. muchachos, qué pena, es que me cayó como el internet, no sé. Pero bueno, continuamos. Entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, Ya. Entonces resulta que con este nuevo valor de K hace que el sistema oscile y ya lo comprobamos, ¿cierto? El criterio de los Hurwitz nos dice que K entonces es nuestra ganancia crítica, que Kc es nuestra ganancia crítica, es decir, la ganancia donde el sistema oscila. Bien, entonces, qué hay que hacer ahora? Simplemente saber los polos donde esa ganancia está. ¿Qué va a ocurrir? Voy a venir acá. Este es el plano complejo S, donde nosotros ponemos los ceros y los ceros y los polos de este sistema. ¿Sí? Si los polos están al lado izquierdo como el sistema, al lado Inestable. es estable. Si están a la izquierda, ¿cierto? Sí, acá Si es está a la estable. derecha. Inestable. Correcto. izquierda. Acá es estable. ¿Juli, si lo recuerda? Sí, un poquitico. Perfecto. Y si hay, aunque sea un solo polito a la derecha, ¿el sistema cómo es? Inestable. Correcto. Pero ¿qué pasa si tengo polos es en toda la mitad? Yo no sé, no me acuerdo, pero Pues el sistema no es ni estable ni inestable. Entonces, ¿cómo es? estable. No, porque sí, No sé, oscilatorio. Ah, ya. oscilatorio. Exacto. Si el sistema nunca estabiliza, pero nunca se inestabiliza, entonces es que es oscilatorio. ¿Bien? Pero yo Entonces, escribo eso porque estamos en toda la mitad. Bien, resulta que el sistema, cuando la ganancia vale 6, ¿a dónde lleva los polos? O por lo menos lleva 2 polos mínimo aquí a la mitad. ¿Sí? Cuando K vale 6, es decir, la ganancia crítica vale 6, el sistema tiene 2 polos al menos acá en la mitad. Bien, y esos polos, Profe, ¿dónde están pero ubicados? ¿por qué? ¿Por qué sabes que están ahí en la mitad? Cuando es 6. Porque es la ganancia crítica. Dos Sí. Hurwitz nos da el valor crítico. Si K es mayor a 6, nos dice, perdón, el sistema, la estabilidad nos dio que K debe ser menor a 6, ¿cierto? Para que el sistema, como sea estable.
Es decir, si usted pone 5.999999, eso es menor a 6. Y el sistema es estable, es decir, que ¿dónde está? Está a la izquierda. Pero si usted lo pone mayor a 6, es decir, 6.01, ¿sí? Ya está a la derecha, porque ya no cumple, porque ya haría K mayor a 6. Pero ¿qué pasa en K exactamente igual a 6? El sistema está acá, en toda la mitad. Es oscilatorio, ¿sí? No es mayor a 6 y no es menor a 6. Es decir, que no es estable ni es inestable. Está en toda la mitad y es oscilatorio. Si quiere, ya lo miramos de forma real. Bueno, de forma real no, ya miramos el lugar geométrico de las raíces real. ¿Bien? Sí. Ya lo miramos allá en MATLAB. Bueno, pero entonces lo que necesito es que recuerden esto. ¿Bien? Entonces ya, entonces si está en toda la mitad, el sistema es oscilatorio. ¿Sí? Y noten que ¿cómo se llama ese eje? El eje de la Y. ¿Cómo se llama el eje de las Y's? Ah, pues alguna Y imaginaria. J omega. El eje real se llama sigma. Y Sigma. ¿sí? Y el eje imaginario se llama J omega. Es decir, que omega es la frecuencia. Es decir, que donde estén ubicados esos polos ya es nuestra frecuencia. ¿Sí? Acá, donde estén ubicados. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Sacar las raíces de ese sacar las raíces del sistema. ¿De cuál sistema? Del sistema con K igual a 6. Es decir, ¿quién? Necesitamos saber S al cubo más 3S cuadrado más 2S más K. ¿Pero K cuánto vale para que el sistema oscile? 6. 6. Más 6, correcto. ¿Cómo saca uno las raíces de esto? Por fórmula general, división sintética, como lo quieran ver, pero pues MATLAB tiene su funcioncita. ¿Cómo se llama la función de MATLAB que saca raíces? SQRT. Ah, no, 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 no. No, las raíces de un polinomio. Es con roots. Ah, no. Correcto. Sí, es con Sí, roots. ¿Sí, Ruth? Literalmente traduce raíces. Listo. ¿Sí? Y entonces simplemente ingresamos el polinomio. ¿Cuál es el polinomio? 1, 3, 2 y 6. ¿Sí o no? 1, 2, 3 y 6. ¿Ve? 1, 3, 2. 1, 3, 2 y 6. Sí, el polinomio, es decir, los coeficientes de cada uno de lo que acompaña a las heces. ¿Sí? ¿Estamos? Creo que lo estoy metiendo acá al Bien. MATLAB. ¿Y cuánto nos dan las raíces? Ay, me sale error. Ah, espera. Dentro del paréntesis debe ir el vector, es decir, los corchetes. Allá. Dice 3. Listo. Dice menos 3, los 3 tienen parte imaginaria. Sí. Ah, bueno, uno no. Exacto, el primero, aunque la representación aparece con 0, con i, que es el imaginario de j, nos dice que Sí. vale 0.000, es decir, que realmente solo tiene parte real. Entonces nos dice que Ujú. tiene un polo real en menos 3 y dos polos complejos conjugados. Profe, ¿cómo se llama esa ecuación que puso ahí, pero ya con la K, con el valor lo mismo? Ecuación crítica. Esta es la ecuación característica, Característica. correcto, pero ya en el punto crítico, entonces la ecuación característica crítica. Ok. Bien, entonces, ¿y dónde van los otros? Entonces vale 0 más o menos 1.4142 J, ¿sí? Y si notan, esta es el valor de omega, ¿ya? Esto vale omega. Y ya, terminamos el ejercicio. Bueno, terminamos no. Pero, profe, yo escribo. PC va a ser 2pi
sobre omega, que fue el mismo valor que nos dio ahora. ¿Sí? Este Profe, ¿y ahí cuál se 1.4140. escoge? ¿Positivo Señor, o el negativo? Ah, pues el positivo, ¿cierto? el Pues, positivo, sí, sí. Para los cálculos, el positivo que representa la frecuencia, una frecuencia positiva, es decir, un tiempo positivo. sí nos dio lo mismo, ¿no? Claro, ¿cuánto da raíz de 2? 1.4142. ¿Cuánto da 2pi sobre 1.4142? De 2pi dividido, Es que se esa calculadora, ¿cómo? dividido 1.4142 nos da 4.443, tal cual como nos lo dio ahora. Ah, sí, ya. O sea, esa partecita de ahí es el... Eso se le llamaba frecuencia angular, velocidad angular Crítica. también. Ah, sí, 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 esa es frecuencia angular en la mayoría de sistemas, pero acá simplemente es la frecuencia del sistema. Frecuencia del sistema. Listo, muchachos. Entonces, son dos métodos. Uno que es a pedal, entre comillas a pedal, que es reemplazando S por J omega. Pero dependiendo del sistema, eso se nos puede complicar bastante. Sí, este porque era un ejemplo muy básico, pero eso no nos puede complicar. Sin embargo, tampoco es solo álgebra. Entonces uno saca las ecuaciones, separa lo que tiene parte imaginaria de lo que no tiene parte imaginaria y resuelve las ecuaciones. ¿Sí? O simplemente, y casi que se les va a exigir para, de aquí en adelante, pues, o sea, para este método y para estos calculitos, preferiblemente usar Ruth-Hurwitz. Sí, que aunque fue más larguito al explicarlo, realmente es mucho más fácil aplicarlo y más preciso. Y ahí sí no importa la complejidad que tenga el sistema. Puede ser de orden 10 y Ruth-Hurwitz lo soluciona fácilmente. Ah, ya. Pero entonces ese sería... mm, se pondrían los polos en -3 Ah, bueno, listo. Eso es para lo otro. posicionarlos. Sí, señor. Voy a hacer acá un pequeño script que sí, que después de que ya lo haga, se los envío. ¿Sí? Voy a analizar la ubicación de los polos antes y después de, de, de poner la ganancia crítica. Entonces, G es igual, el sistemita original es 1 dividido S por S más 1 por S más 2. Hice una- Listo. Voy a K igual a 6. Entonces, en el sistema original, K vale 1, ¿cierto? Y en el sistema oscilando vale K igual a 6. Voy a correr esto y voy a analizar qué es lo que va a ocurrir.
si no lo recuerdan, el R-Locus, ¿qué es lo que hace? Grafica los polos. Perfecto, grafica los ceros y los polos del sistema. Es decir, que grafica el lugar geométrico de las raíces en el plano complejo S. Entonces, véanlo acá. Este de acá es el de izquierda, es el sistema original. Esta lineecita punteada la ven, Sí. ¿sí? ¿Dónde están los polos? Este es el límite, ¿sí? Entonces, si no, Juli está. Listo. Mire, ¿dónde están los polos? Al lado izquierdo de esta lineecita punteada, que si notan es el origen, es el valor en cero, Mm. ¿sí? ¿Y cuánto vale K acá? En la original, pues K 1. vale 1, ¿cierto? Es el sistema original. Y entonces Sí. está al lado izquierdo. Todo es estable. Sí, señor, todo es estable. Pero cuando K vale 6, vean los polos donde se ubican, exactamente en el origen. Es decir, donde el sistema es oscilatorio. Ah, ya, o sea, que eso es lo que hacíamos en la pasada con como aumentándole la capa que oscilara para ya después trabajar con él. Correcto, correcto. Y el lugar donde se ubica, la posición de este polo, vamos a ver si, véala acá, la posición es en 1.4140. Bueno, aquí dice 1.41, es 1.4142, que es la raíz de 2, que en los cálculos es donde se ubica este polito, ¿sí? Que es la frecuencia del sistema. Entonces ya me Sí, entienden un poquito el cuento de llevarlo a todo el centro. Cuando uno aumenta la ganancia crítica, ¿sí? Cuando uno aumenta la ganancia crítica, el sistemita empieza a oscilar. profe, y por ejemplo, bueno, esos dos están en oscilatorio, ¿cierto? Los que nos dio los polos. Y ese otro punto -3 que, Ah, no, es el otro polito, vea que siempre estuvo. Véalo acá. pero ese polo no Porque, afecta nada. no. Solo afectan los que estén en el centro. Obviamente, este tercer polo le da una dinámica que si es más rápido, que si es más lento, Ya. que si es subamortiguado, críticamente amortiguado. O sea, ya es de dinámica, más Sí, no sí. de la oscilación, que es lo que estamos viendo. Solo estamos viendo oscilación, es decir, que lo único que importa son los que están acá, en Listo. todo esto. Entendido más o menos, entonces, Ruth Hurwitz, ¿qué es lo que hace? Bueno, Ruth Hurwitz y todo, cuando uno halla la ganancia crítica, es decir, cuando uno empieza a aumentarla y hasta que el sistema oscila, lo único Sí. que quiere decir es que el sistema lo llevó fue al origen, acá. Al estado oscilatorio. Exactamente. Si usted se pasa un poquito, ya el sistema es oscilatorio. Perfecto, ¿entendido? Sí. Listo, Pues les voy a nos mandar. sube ese codiguito. Ah, No, bueno, no. ya se los voy a enviar directo aquí al chat. Listo, el pollo. Bien. ¿Qué vamos a hacer estos últimos 20 minuticos? Van a hacerle Ruth Hurwitz al ejercicio que habíamos dejado para la casa. ¿Sí? A este de acá. A 100 sobre S más 4 por S más 8 por S más 20. ¿Sí? Y vamos a ver cuáles eran los valores exactos de la oscilación del sistema. Es decir, lo primero que deben hacer es retroalimentar, multiplicando por K y obtener la ecuación característica.
Bueno, muchachos, los voy a molestar, ¿sí? Voy a enviarles el link para que ustedes mismos hagan esta pizarra, ¿sí? Y lo vayamos haciendo todos acá en línea. Entonces les voy a enviar este linkcito, los dos entran y entre los tres vamos rayando esa pizarra. Entonces les voy a poner acá el sistemita, 100 sobre S más 4. S más 8 y S más 20. Pero ahí cómo tocaría hacerles, tocaría hacer el mismo tratamiento de la pasada. El mismito. O sea, todo igual. Hacer el Rod Hurwitz de eso. Ya también se multiplica por K y todo eso. Tal cual. Entonces, de una vez se los voy a dar acá retroalimentado, ¿sí? ¿Cómo sería retroalimentado, muchachos? O sea, este mismo sistemita, pero multiplicado por K. Exactamente. Esto es más K sobre. Entonces dice, S al cubo, S al cubo, más, vamos a ver, 32S cuadrado, 32S cuadrado, más 272, más 272 S, más 600. Muchachos, vean. Acá les acabé de colocar el sistemita. Ah, ¿Qué dice ahí? 100K sobre S al Ah, cubo, ya, más 32S cuadrado, más más 272S, 100K. más 640, más 100K. Obviamente estos últimos dos valores son no solo porque son un término independiente, Sí. ¿sí? Bien pueda, hagan el Hurwitz de ese, ahí en la pizarrita. No, pero eso Para- está muy maluco, esa pizarra. Sí, pero ¿cómo más hacemos para Con el No, cuaderno. no, es para que lo vayamos haciendo entre todos, porque si no, sería que ustedes que se graben lo que hagan en el cuaderno algo para ayudarles, para hacerlo entre todos. O bueno, el cuaderno si quieren, entonces. Serían 1, 2, 3. Sería. Ay, es muy difícil hacerlo acá.
Profe, pero el A0, el A2 y el A3 no son pares. Profe, no le estamos escuchando hace rato. Gracias, Carlos. No. Lo de par es el subíndice. O sea, A sub 0, A sub 2, A sub 4, A sub 6, A sub 8 son los pares. A sub 1, A sub 3, A sub 7, A sub 11. Sí, los impares. Lo que se refiere a par e impar son los subíndices, no los valores de aquí a la derecha. Ah, podía cancelar. Ujú. Profe, se ponen en fila o en columna los pares y los impares. Que yo veo que usted tiene ahí el 1 y el 272. O sea, que está poniendo primero los impares. Ok. Ya le... Vea cómo voy colocando, Carlos. Uy. En la primera fila. Ya. En la primera fila, los pares. Y en la segunda fila, los impares. ¿Sí lo nota? A0, A2 y A4. Listo. Bien. Listo. Mira la facilidad que era esto. Ve, queda esto en texto. Sí. Qué pena, la persona está escribiendo. Le voy a borrar eso un segundito. Sí. ¿Sí? Simplemente con la herramientica texto, pues yo voy a borrar ¿Y dónde está texto? texto, está en la llave. La llavecita dice texto. Voy a poner donde me ubico, entonces son 1, 272, acepto. En la otra fila viene 32, 640 más 100K. Esa no va a la primera, profe. En la primera son los pares, A sub 0, A sub Por 2. eso. A sub 0 es A sub 1, 0 a vale sub 1. 2 es 32. No, A sub 2 es 272. A sub 1 es 32. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que, cómo así que, ¿Cómo cómo? así, profe? A sub 0 vale Es 1. 1, por A eso. sub 0. A sub 2, ¿cuánto vale? Valo acá. 32. A sub 2 vale 32. Espere. Ah, no, A no, sub no, sí. 0, A sub 1, A sub 2, A sub Ah, no, 3. sí, ya entendí, ya entendí.
No, yo los tengo mal puestos, bailas, pero yo borro esta mierda. Listo. Me salté uno. Pero que me toca tener Este cuidado. de 808.740 es de B1, Correcto. pero no da eso. ¿O No, sí? pucha, no es sé. que yo me había equivocado. Miremos a ver. B1 Sería va a ser 272 igual. Va a ser igual a 32 por 272 menos menos 1 por 640 por sí, 640 más menos 5K. 100K Eso, más 100. Sobre sobre 32. 32. Entonces Perfecto. se cancela con eso. Ya quedaría Entonces, solo B 272. 1 va a ser igual. Sí, no, es que yo aquí, esta había sido el completo. Aquí me falta el 32. Pero sí es mejor como tú dices, Juli. Es que yo lo hice así al principio y ya luego caí en cuenta de que era sobre 32. Sí, tienes toda la razón. Entonces realmente debe dar el 200. Claro que pues es indiferente la representación, pero podríamos, sí, Sí. sería más fácil. 272 menos 640 Más menos 100K. Ah, no, menos sí. 100K sobre 32. 32. Sí. Vale. De esos dos, vuelve y juega, va a ser 0. Entonces, sería con... Ese sería C1. No, apenas va a copiar en B1. Pero para B2 no hay. Juli, ¿y qué te parece si dejamos así? ¿Cuánto da 72 por 32? 8704. Y si dejamos así, para dejar un solo número. 8704 menos 640 menos 100K sobre 32. Que entonces esto valga, entonces menos 640. Un solo numerito, 8064. Bueno, 8064 menos 100K sobre 32. sobre 32. Correcto, y lo manejamos con menos cifras. Sí, está bien. Listo, listo, continúen. ¿Cuánto vale ese 1? Sí, porque no hay B2, entonces B1 sería. Voy a hacerlo en mi cuaderno y me escribo Sí, aquí, sí, dale. que es mejor porque me demoro mucho haciéndolo Me así. dices me dices el resultado y yo lo coloco ahí.
Profe, si no tenemos dedos de cero, ¿no? Es 0, correcto. Profe, ¿qué hizo el 32 del B1? Véalo acá a la derecha, veo el 32 acá. ¿Sí lo nota? 32 por 0. Pero no, me refiero es al B1 que hallamos ahora, que esa es que quedaba 8.064 menos 100K sobre 32. Sí, ahí está. Pero en la ecuación del segundo, Ah, ¿dónde ya, ya, está? ya, perdón. Sobre 32. Muchas gracias, don Carlos. Y sobre 32. De todas formas se van. De todas formas se van. Se cancelan esos dos. Sí, porque vea, el de la derecha, 32 por 0, 0. Entonces, como si no estuviera. Ujú. Entonces, solo queda lo de la izquierda. Bueno, lo de la izquierda Ley no de la lo ojera, de la menos. oreja. No, ley de la oreja no. Simplemente vea que este término es exactamente igual al de abajo. Entonces ya se cancelan los dos. Sí, claro. Como Ah, acá listo, está, como acá está multiplicando, listo, listo. se cancelan directamente. Listo, y entonces, ¿cómo serían ahí los rangos? Entonces, ¿qué te prepara? Tan, 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 tan.
Ese llega hasta C1, ¿cierto, profe? Correcto. O sea que ya esta es la primera Profe, columna. ¿y cómo sabe uno si sigue B2? Solo por el número de coeficientes. Sí, Claro, porque vea, B2, porque es que hay creo que 5 y 4 vea, y B2 está en términos de Ah, A4 y A5, y A4 y A5 no existen. Ah, ya, listo. profe, Mucha. cierto que me despeja acá. Correcto, bueno muchachos, ya son Pero, las 9, ya son las 9:05, por lo tanto, ya esto les queda, bueno, para la casa, pero necesito que mañana lo veamos en asesoría. O sea, el terminar estos calculitos, mañana a las 9 en asesoría. Y yo ahorita no les subo. puedo. Bueno, entonces nos vemos a las 12. Sí, tal vez ahí sí. Listo, ¿no? Entonces nos vemos los dos a las 12. Sí, para que lo analicemos juntos. Y, y necesito que, entonces, Hola. necesito que resuelvan esto. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, yo sí. sí. Necesito que resuelvan este porque les voy a subir, como el viernes es festivo, entonces no va a haber clase, es Viernes Santo, entonces les voy a subir el taller de una vez de Ziegler y Nichols. ¿Qué es lo que van a hacer? En ese taller hay dos métodos, bueno, realmente hay tres métodos, pero solo van a resolver el que es por oscilación. ¿Cómo lo van a saber? Le tienen que hacer Routh-Hurwitz a todos los ejercicios. Aquellos que encuentren un valor de K lo siguen haciendo y le hallan el P, P y P y D. Y los que no le hallen, los que no tengan un rango de K, es porque no existe ningún valor que los ponga a oscilar, ese los ¿Cómo dejan así? sin ¿Cómo así? resolver. ¿Cómo así? Les voy a borrar acá. Voy a borrar esto, este B1 y C1. Sí. Listo. El taller tiene varios ejercicios. Ustedes van a aplicarle Routh-Hurwitz a todos los ejercicios. ¿Sí? Aquellos donde ¿Y el taller encuentren. ya está o...? No, apenas lo voy a subir. Ujú. Listo. Entonces, aquellos donde hayan un valor de K, por ejemplo, K que debe ser menor a 120, por allá otro que diga K menor a 50, todos los que hallen este valor de K le hacen el método de Ziegler y Nichols y hallan el P, P y D, y P, P O y P sea, y lo D. hacemos en Sí, MATLAB. sí, sí. En Simulink hallan K, hallan el P, P y P y Y D. ese hallar acá y eso es con el código que nos dio. P, P, I, P y D. ¿Cómo, Juli? Para hallar eso es con el código que nos dio, ¿no? Pues para No, con el mantenerlo. método que acabamos de ver, O sea, con estos datos. con Routh-Hurwitz. Sí, tienen que aplicarle Routh-Hurwitz a todos los ejercicios. Routh-Hurwitz a todos los ejercicios. A todos. ¿Sí? Aquellos donde encuentren un valor de K, hacen el método de Ziegler y Nichols para hallar el P, P y P y D. Y Pero un valor donde de K menor, ok. No, No, es cuando que, haya es que acá. van a notar que hay unos ejercicios donde K no da nada. Ah, ya. Sí, por ejemplo, donde toda la primera fila son solo números, no hay Profe, ¿y ese K. taller para cuándo Entonces, es? Ahí va a estar la fecha, Por eso, pero usted lo sube cuándo. ahorita, en la tarde. Y no sabe la fecha todavía, ok. Yo creo que para la otra semana, porque ya la de arriba van parciales. Porque usted había puesto otro taller ahí todo raro que yo ni me acuerdo cómo hacerlo, el primero que puso. Sí, para jugar con la interfaz en Guide. Sí, Ajá. y ese, Ay, ese ¿para cuándo ve que es? ve que ya lo había hecho, ahí está la fecha. No, profe. sí, yo le voy a preguntar de ese. Bueno, Que por muchachos, cierto, hoy de como, primera en asesoría. Muchachos, como se pudieron dar cuenta, no, pues vamos a ver, como se pueden dar cuenta, tengo como 1000 personas en asesoría, entonces los dejo, les subo el coso, cualquier cosa, me estamos hablando ahí por, por el WhatsApp, se me Profe, cuidan. pero entonces ese sí, bueno, esos dos manes hay que hallarles
El normal, el PI, el PID y PD. Solo Correcto. 3. Pepe y P&D, ahí se los dejé. Muchachos, se me cuidan, estamos hablando, ¿ves? Bueno, profe, va conmigo primero porque yo vi la primera que escribió. Bueno. ¿Cuándo? Ayer. Ah, qué bueno. Listo. Perfecto, Juli. Te atiendo de una. Chao.